Tipos de investigación. Investigación pura o teórica. El objetivo de esta es obtener información de diferente índole, satisfaciendo la curiosidad de obtener respuestas. No busca resolver o encontrar las respuestas para todo, sino de conceptualizar de manera explícita los conceptos de un campo científico. Sus características principales son la elaboración de teorías, la mejora del conocimiento, procesos para recolectar la información y en ocasiones sus resultados no benefician a la investigación. Tiene como importancia avanzar el conocimiento sobre el mundo, aprobando y o descartando teorías fundamentadas en las cuales se describa de alguna manera por qué cambia la sociedad, la cual debe ser un cuestionamiento diario. La investigación aplicada es en la cual el problema está establecido y es conocido por el investigador, por lo que utilizan la investigación para dar respuestas a preguntas específicas. Se centra específicamente en cómo se pueden llevar a la práctica las teorías generales, motivándose hacia la resolución de problemas que se plantean en un momento dado. Otro tipo de investigación es la investigación cualitativa y cuantitativa. La cualitativa recopila datos para dar con detalles que ayuden a conocer el comportamiento. Entre otras palabras, nos da respuesta de el por qué, cómo o de qué, de acuerdo con una acción o comportamiento, evaluando las estadísticas obtenidas y así verificando que si se necesita delimitar dónde se inicia la interrogante, basándose en la metodología descriptiva, analítica y experimental. La investigación cuantitativa reduce la investigación de una manera estructurada y objetiva de acuerdo con el comportamiento. Sus datos pueden ser numéricos o gráficos y se utilizan para confirmar una hipótesis o predecir métodos, comúnmente mediante el porcentaje obtenido de acuerdo con las investigaciones realizadas. Utiliza gráficas y estadísticas para así detallar los datos obtenidos. Estas difieren en la obtención de los datos y en la manera en la que los obtienen. Ambos necesitan análisis y métodos de investigación para así ponerlos en práctica. 3. Investigación diagnóstica, descriptiva y explicativa. La investigación diagnóstica estudia la realidad indagando los aspectos que se tengan que contemplar. En esta, a su vez, abarcando circunstancias y situaciones para poder tomar decisiones. Se caracteriza por enfocarse en el área de las ciencias sociales, ofreciendo datos de gran importancia para tonificar un avance científico, es decir, inducir a la búsqueda insaciable del conocimiento. La investigación descriptiva es aquella que conceptualiza un fenómeno y sus características más detalladas. A su vez, esta especifica un objeto y su contexto sin preguntarse el por qué. Sin embargo, no realiza ninguna indiferencia, es decir, que solo ocurre si se enfoca en observar y así poder tomar notas del comportamiento, fungiendo como una investigación no experimental, estudiando las condiciones de la realidad. Esta detalla las características estudiadas y o investigadas de cierto fenómeno para así poder evaluar la realidad sin indagar improvisaciones. La investigación explicativa busca establecer relaciones causales y no solo pretende conceptualizar las características conceptuales. Este tipo de investigación puede manipular o no la realidad en algunas ocasiones, pudiéndose enfocar en procesos y estudios experimentales. Tiene la finalidad de establecer una relación causal, entre otras palabras, busca que la realidad sea explicada tal y como es sin indagar. 4. Investigación documental y de campo. La investigación de campo tiene la finalidad de responder problemas planteados mediante el empleamiento de técnicas específicas, como lo son entrevistas, encuestas y cuestionarios. En estas se someten los objetos de estudio a una serie de procesos para poder dar respuesta al que de la investigación con el fin de dar a conocer las principales ideas de estudio. La investigación documental orienta a poder resolver problemas y cuestionamientos obtenidos así analizando e interpretando todo lo obtenido. Tiene la peculiaridad de que todo lo que se desee saber debe ser en base a documentales, ya que estos no tienen o abarcan la interpretación de los datos obtenidos por los autores de una manera empírica, de manera que incluya una síntesis de toda la información sobre un tema específico. 5. Investigación experimental y no experimental. La investigación experimental es un proceso sistemático en el cual el investigador manipula las variables obtenidas. Se integra por actividades metódicas y técnicas para recabar la información y datos necesarios para resolver los problemas e indagar a profundidad el tema de interés. Tiene como objetivos facilidad de predecir fenómenos y la explicación detallada de cualquier causalidad. A su vez,
Se basa en las ciencias físico-químicas y naturales, haciendo operaciones para descubrir fenómenos y asimismo poder comprobarlos. En este método, el investigador suele manejar la variable experimental para después observar lo que ocurre. La investigación no experimental no manipula las variables, es decir, observa los fenómenos y tal y como se dan de forma natural para posteriormente ser analizados. Sin embargo, resulta imposible la manipulación de variables a ciertas condiciones. Esta se caracteriza debido a que mediante el uso de este método se suele comprobar hipótesis empleando estadísticas para el análisis de sus datos. 6. Investigación transversal y longitudinal. La investigación transversal toma un cierto número de personas de un cierto entorno para poder extraer conclusiones sobre los fenómenos. En este método es fácil poder analizar un experimento que permita al investigador concentrarse en una cierta población, utilizándolo comúnmente para aislar las posibles áreas de interés y de esto poder llevar a cabo un estudio longitudinal para encontrar la razón detrás de la tendencia. Se suele llamar datos de papel o serie de datos transversales. Sin embargo, suele ser un método costoso, complicado y difícilmente analizado, pero aporta datos muy explícitos permitiendo lograr una visión a largo plazo. La investigación longitudinal es un método de investigación observacional que ha sido utilizado varios años. El estudio de las investigaciones mediante el empleo de este método permite a los sociólogos y economistas estudiar los efectos de una población a un cierto tiempo, es decir, a largo plazo. Asimismo, observa el cambio mediante tres tipos. 1. Muestras sucesivas con diferentes grupos. 2. Control de todas las variables que pudiera ocasionar algún problema con el objeto de estudio. Y 3. La relación de todas las variables de influencia o causas. 7. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Las técnicas son mecanismos e instrumentos que se utilizan para recabar información de forma organizada y con un objetivo. Suelen utilizarse en investigaciones científicas y empresariales, así como en estadística y marketing. Estas ayudan a recopilar información de cualquier tipo y por eso es importante conocer todo, es decir, características y objetos claros. Existen técnicas mixtas que pueden recolectar información cualitativa y cuantitativa a la vez. Número 1. Entrevistas. La entrevista es una conversación planificada donde el investigador suele realizar preguntas sobre un tema específico con la finalidad de obtener información específica. 2. Cuestionarios e encuestas. Técnicas en las que se plantean un listado de preguntas cerradas para así obtener datos precisos. Suelen usarse en investigaciones cuantitativas, aunque en ocasiones pueden incluir preguntas abiertas para un análisis cualitativo. Número 3. La observación. Consiste en realizar observación al fenómeno que se desea analizar para obtener información cualitativa o cuantitativa de acuerdo con lo que se esté observando. Es realmente necesario que se organicen las observaciones en categorías temáticas para un análisis eficaz. Número 4. Grupos focales. Son similares a una entrevista en la cual se reúne un grupo de personas para compartir características relacionadas con la investigación y así orientar la conversación para lograr la obtención de información que se desea. Documentos y registros. Estos examinan los datos presentes en los documentos ya existentes, como lo suelen ser bases de datos, actas, informes, registros de asistencia, etc. Sin embargo, en este método, su habilidad es la facilidad para encontrar, seleccionar y analizar la información inexacta o incompleta, por lo cual debe ser analizada. Y número 6, pero casi no muy conocido, es la etnografía. En esta se ejerce una observación continua del grupo que se desea analizar. El investigador suele llevar a cabo sus observaciones empleando otras técnicas. Existen aún más técnicas para la recolección de datos, sin embargo, estas son las más conocidas o las más aplicadas para recabar datos precisos.